Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Yo soy Fátima. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Fati, feliz de saludarte a ti y a toda la audiencia. El día de hoy nos encontramos en el Museo José Luis Bello González. Vamos a conocer su historia y algunas de las exhibiciones que se encuentran en este lugar tan interesante. Muy bien, Diego, ¿qué te parece si comenzamos? Nos encontramos con Alejandro Andrade, quien nos platicará acerca de la exposición Stabat Mater. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Bien, Fátima, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿nos puedes platicar de cuántas obras consiste la exposición y de dónde provienen? Bueno, son 18 obras en total las que se muestran. 12 de ellas son óleo sobre lienzo, 4 de ellas son grabados coloreados, y finalmente una escultura, y bueno, provienen de diferentes colecciones y acervos, ¿no? En primer lugar tenemos que mencionar todo lo que tiene que ver con las colecciones de Museos Puebla. Tenemos obras que pertenecen a San Pedro Museo de Arte, a Museo Casa de Alfeñique y al Museo de la Revolución. Y por otro lado, pues el grueso de nuestras piezas vienen de colecciones particulares, ¿no? Cuyos coleccionistas fueron sumamente generosos para poder prestarnos nuestras obras y pues con ello contribuir al conocimiento y deleite de los poblanos. ¿Nos puedes platicar de qué trata la exposición? Pues bueno, la exposición trata acerca de una figura que es icónica dentro de la cultura mexicana, que es Nuestra Señora de los Dolores, que pues normalmente nosotros podemos estar acostumbrados a verla porque prácticamente en casi todas las casas hay una imagen de la Virgen de los Dolores, ¿no? Ya sea la tía, la abuelita, que tiene como estas representaciones muy comunes de la Virgen ensimismada, en una posición de 3/4 y pues con este manto azul y muchas veces con el vestido morado o rosa que es muy frecuente en ella. Y pues bueno, lo que se hizo es retomar esto, retomar la cuestión de la tradición del Viernes de Dolores, que es una festividad que se da el último viernes de Cuaresma, en el cual se pone un altar que normalmente está en las casas particulares, pero también actualmente en algunas instituciones. Y pues bueno, retomando esto, retomando que es una figura tan importante, pues decidimos hacer esta muestra que lo que hace es contener varias representaciones de esta Virgen, mayoritariamente de la época virreinal, pero también del siglo XIX, y que nos van mostrando diferentes facetas, ¿no? Tenemos a la Virgen de los Dolores tanto como en estos momentos de la Pasión de Cristo, como en alegorías, pero también la imagen de la Virgen pues sola y en este momento como de reflexión acerca de la muerte de Cristo, ¿no? Este culto va a ser muy importante desde finales del siglo XVII, cuando la Compañía de Jesús y específicamente Joseph Vidal van a tomar como empresa propia el promover este culto y bueno, pues se va a extender en prácticamente toda la Nueva España, ¿no? Vamos a tener que, va a haber congregaciones dedicadas al culto de esta Virgen en prácticamente todas las ciudades importantes de este reino. Y pues también vamos a ver cómo no solamente en estos grandes espacios de sociabilidad como eran los templos va a estar presente la imagen de la Dolorosa, sino también en las casas, porque el culto se va a orientar a que fuera patrona del hogar, de la honra familiar y pues principalmente también de las madres, ¿no? Aprovechando como este símil que se puede establecer pues con la Virgen como Madre de Cristo, sufriente y llorosa al ver a su hijo morir en la cruz, ¿no? Entonces eso va a ser uno de los principales ganchos, ¿no? Hablar justo como de esta emotividad con la que todos nos podemos sentir representados, con esta emoción universal que es el dolor. Y a partir de eso conectar y por lo tanto pues que este culto tuviera un gran éxito, ¿no? Y partiendo como de ser esta figura tan trascendental y tan importante para la cultura devocional mexicana, pues es que se decide hacer esta muestra. Oye, Ale, ¿y cómo está dividida? Pues bueno, tenemos 4 ejes temáticos. El primero, que es en el que nos encontramos, se llama el dolor como vehículo de la salvación. Y aquí es donde empezamos a hablar
¿de dónde surge esta imagen de la Virgen de los Dolores, ¿no? Que pues obviamente proviene de todas estas escenas o de todo este ciclo de la pasión de Cristo, ¿no? Que comprende desde prácticamente la última escena, la oración en el huerto, hasta la muerte y el entierro de Jesús. Y pues vamos a ver justo cómo la Virgen de los Dolores es parte fundamental de estos pasajes, pero al mismo tiempo, en determinado momento y por razones de culto, la imagen de la Virgen llorosa se extrae de estas representaciones y se empieza a representar de una manera independiente, ¿no? Y no solamente la Virgen de los Dolores, sino que vamos a tener otras advocaciones que también se desprenden de estos momentos de la pasión, como sería la Virgen de la Piedad y la Virgen de la Soledad. En el segundo eje temático vamos a abordar toda la cuestión de la representación y de la devoción, ¿no? Cómo principalmente los pintores novohispanos van a basarse en modelos de pintura italianos para representar a la Dolorosa, específicamente de los modelos de dos artistas muy importantes llamados Giovanni Battista Salvi Sassoferrato y de Carlo Dolci, ¿no? Y por el otro lado, no solamente vamos a hablar de las composiciones, sino también de este eco devocional que va a tener, ¿no? Cómo la gente va a percibir la imagen de la Virgen de los Dolores, cómo las van a tener en sus casas, cómo va a haber ciertos ejercicios de piedad, inclusive como de búsqueda de consolar a la Virgen, pues a partir de las oraciones. El tercer eje temático es la Dolorosa en los pinceles poblanos, que ahí vamos a tener pues pinturas de esta misma advocación firmadas o atribuidas a los grandes pintores de la Puebla de los siglos XVIII y XIX, como lo son Juan de Villalobos, Luis Berrueco, Miguel Jerónimo Cendejas, Manuel Caro o José Agustín Arrieta, ya para el siglo XIX. Y bueno, finalmente en la última parte vamos a tener una recreación del altar de Dolores, que como te decía es parte de estas tradiciones importantísimas aquí en México, que se monta el último viernes de Cuaresma y que justo lo que busca es, a partir de toda una serie de ornamentos y de parafernalia, pues consolar a la Virgen María en su dolor. Ale, ¿qué te parece si recorremos la exposición? Claro, vamos. Seguimos con más de Bitácora 32. Alejandro, ¿nos puedes platicar por qué estas dos piezas parecen iguales? Bueno, lo que estamos observando acá se le conoce en la historia del arte como originales múltiples. ¿A qué nos referimos a esto? Pues a dos imágenes que son muy similares, prácticamente iguales, pero que no forzosamente una tiene que ser la original y la otra copia, sino que son parte del repertorio de modelos de representación que tiene un taller y que a final de cuentas se vuelven pues sumamente exitosos, y por eso es que la gente las va pidiendo una y otra vez, ¿no? En el caso particular de estas dos piezas, pues nos enfrentamos a que son tan parecidas, ¿no? Prácticamente solamente son algunos detalles de ejecución los que cambian, que pues inclusive empezamos a creer que el pintor estaba trabajando con calcas, ¿no? Y estos dibujos, ¿no?, que ya estaban previamente hechos, pues simplemente se pasaban a los lienzos, ¿no?, de una manera un poquito más sistemática, y a partir de eso pues podían hacer varios ejemplares de una misma composición, ¿no? Gracias a esto también podemos conocer la autoría de uno de los lienzos, porque el primero de ellos, el que está a mis espaldas, que por cierto creo que está charoleando un poquito porque tiene un barniz brillante, ¿no? Porque los dos lienzos están barnizados con distintos barnices, ¿no? Pero el que tengo a mis espaldas
es una obra que está firmada y fechada por Luis Berrueco el año de 1761. De hecho, antes de que se encontrara este cuadro, déjame contarte que pues se creía que Berrueco había muerto en 1750. Y a partir de que se localiza esta pieza, pues es que ya podemos extender un poquito su periodo de vida y por lo tanto también de producción artística. Él fue un pintor muy importante, trabajó con los principales clientes de Puebla, ¿no? Dentro de los cuales podemos contar obispos, canónigos de la catedral y bueno, otros personajes influyentes de la ciudad, ¿no? En la parte de abajo del cuadro podemos observar que tiene una filacteria, que es este cintillo donde podemos encontrar inscrito una inscripción que al calce, pues lo que dice es que los señores propietario y auxiliar, refiriéndose al obispo de Puebla y a su obispo auxiliar, le conceden 40 días de indulgencia a esa imagen para todas las personas que digan Ave María o que recen el Ave María frente a ella, ¿no? Entonces tenemos esta pieza y por el otro lado tenemos otra, ¿no? Que es la que está junto, que es exactamente igual, que carece de firma, carece de todas estas particularidades que les acabo de comentar. Pero pues prácticamente al ser casi iguales en su factura, en su composición, inclusive en las medidas que pueden tener las manos, el rostro y otras partes, pues podemos saber que efectivamente también la hizo el pintor. Y pues tenemos una tercera versión que no se encuentra aquí en la exposición, pero que está en el templo de Nuestra Señora de Tzoquilac, ahí en Cholula, ¿no? Entonces es un fenómeno muy importante el que podemos ver acá, ¿no? El de la repetición de los modelos, ¿no? Por parte de los pintores y de cómo ellos se iban adaptando a lo que el mercado iba dictando y al éxito que iban teniendo con sus clientes. Alejandro, por último, ¿nos puedes platicar el porqué del color morado en las paredes? Bueno, este color tradicionalmente está vinculado con la imagen de la Virgen de los Dolores, sobre todo en el siglo XX, y pues tiene que ver mucho con el tema del luto, ¿no? Antiguamente el morado era un color que significaba pues como este respeto frente a la pérdida de los seres queridos y pues con la Virgen de los Dolores tiene todo el sentido. Por eso es que lo escogimos museográficamente para que también tuviera que ver con el contenido de la exposición. Pues muchísimas gracias por tus comentarios, Ale. Espero que nos volvamos a ver próximamente y nosotros seguimos con más de Bitácora 32. Gracias a ti, Fátima. Hasta luego. Nos encontramos con Tania Saldaña, directora del Museo José Luis Bello González. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Bitácora 32. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto es un gusto saludar a todo su público. ¿Nos podrías platicar, para los que no sepan, este museo antes era una casa? ¿Nos podrías platicar la historia de la casa? Claro, bueno, en general la familia Bello tenía una variedad de propiedades a su cargo y eran dueños, y esta era una de esas tantas casas que en algún momento se ocupó como casa habitación. Sin embargo, cuando empezó a crecer la colección, bueno, pues empezaron a hacer modificaciones de la propia casa. Muchas de las salas que ustedes pueden visitar en realidad antes eran habitaciones y en la parte de abajo eran pequeñas accesorios que se rentaban como bodegas. Cuando ya empezaron a ver que la colección era mucho más grande, pues entonces decidieron hacer esas modificaciones para que fuera justo como una galería, un lugar de exposición. Y bueno, para las personas que no han visitado este museo, ¿qué salas podemos encontrar y qué objetos podemos encontrar en estas salas? El museo, bueno, es un museo de coleccionismo y aquí lo que van a poder observar es diferentes tipos de objetos en los cuales resaltan los marfiles, cristales, por supuesto la colección de óleos. Los invitamos a que la visiten, es una de nuestras colecciones más importantes. Y de ahí, bueno, tenemos piezas claves o piezas importantes que resaltan el museo y su importancia, como es el órgano barroco, que además de este instrumento musical, pues hay que resaltar que hay dos en México y uno lo tenemos aquí. ¡Wow! Y para todos los curiosos, ¿en qué año fue que convierten la casa a museo? Bueno, pues cuando la familia Bello decide donar la propiedad y también la colección, pone en el testamento que daba a donación al gobierno del estado de Puebla y principalmente a la Academia de Bellas Artes
donaba toda la colección y fue así que el 21 de julio de 1944 por primera vez se abre ya como museo y desde entonces, bueno, pues estamos recibiendo a todo el público, a todos los visitantes nacionales, extranjeros, que quieren conocer lo que en vida la familia Bello coleccionó. ¿Se tiene el dato de las piezas más antiguas que se encuentran aquí? Sí, tenemos una pieza que es la más antigua, data del siglo I a.C. y de ahí las más viejas son de principios del siglo XX, 1900. Entonces hay una gran variedad en cuanto al tiempo de antigüedad que tienen las piezas en el museo. ¿Y cómo se dividen las salas? ¿Tienen por objetos o están revueltos? En realidad la museografía se ha pensado desde hace muchísimos años en que en cada sala ustedes van a poder observar de acuerdo al tipo de objeto que predomina. Tenemos, por ejemplo, la sala Agustín Arrieta, que justo, bueno, ahí van a poder observar 4 grandes obras de este pintor. Y de ahí vamos a ir en la sala de lacas, calaminas, marfiles, cristales, y justo son los objetos que van a poder observar principalmente. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista y segundo, pues para todas las personas que quieran venir, ¿cuáles son los horarios y los días en los que está abierto el museo y si tiene algún costo? Claro, pues los esperamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días martes con credencial, la entrada es libre y también los días domingos es totalmente gratuita y no tienen que presentar ninguna credencial. Los demás días la entrada general es de 42 pesos y con su credencial se les hace un descuento de 21 pesos. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos comentaste. Antes de terminar la entrevista, ¿quisieras dar algún mensaje a la audiencia que nos está viendo? Pues los esperamos a todos aquí en el Museo José Luis Bello y González. Los invitamos a que nos visiten y que se asombren de la colección. Pues Tania, muchísimas gracias. Ya saben, vengan a visitar este recinto tan bonito, ubicado en la 3 Poniente número 302, Colonia Centro Histórico. Continuamos con más de Bitácora 32. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Antes de terminar, estos son los eventos que la Secretaría de Cultura tiene preparados para ustedes. Estas son las exposiciones temporales que se tienen vigentes en los espacios museísticos de la Secretaría de Cultura. En el Museo Taller Erasto Cortés se exhibe El Trago de la Taberna, vigente al 12 de junio. La Sombra del Tiempo, de José Villalobos, vigente el 24 de julio de 2022. En San Pedro Museo de Arte se expone Nada es para siempre, de María Bess, vigente al 19 de junio. Atlahuanca, vigente al 3 de julio. Quimeras y Rituales de Israel Montes, vigente al 31 de julio. Y Las Almas se cubrieron de gloria, Patricio Ramos y los pintores del 5 de mayo de 1862, vigente hasta el 9 de agosto del 2022. En el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán se muestra con luz propia Mujeres en el México del siglo XX, vigente al 5 de junio de 2022. En el Museo José Luis Bello y González se exhibe Stabat Mater, Nuestra Señora de los Dolores en el arte virreinal, vigente al 17 de julio de 2022. En el Museo Regional de Cholula se muestra la exposición Holy Watercolor, Acuarela de Agua de Bendita, de Antonio Álvarez Morán, vigente al 3 de julio. Xochitiotzin, 100 años, muralista forjado en Puebla, vigente al 7 de agosto de 2022. Todos estos recintos se encuentran abiertos de martes a jueves de 10 a 17 horas y de viernes a domingo de 10 a 18 horas. Museos Puebla tiene para estos próximos días las siguientes conferencias abiertas al público en general. En el Museo Taller Erasto Cortés se tendrá la ponencia Estrategias Comunicativas de los Museos de Puebla, impartida por Maylene Burguet Rivas, el jueves 9 de junio a las 18 horas. En el Museo Regional Casa del Alfeñique se tendrá la conferencia Restablos Salomónicos de la región Puebla-Tlaxcala, impartida por Agustín René Solano Andrade, el martes 14 de junio a las 17 horas. Y en el Patio de los Azulejos se imparte la conferencia histórica de cartón Charritos y Lolitas por parte de Pablo Jesús Ruiz López, el 16 de junio a las 17 horas.
Para finalizar, estos son los eventos que se tienen durante los siguientes días. El sábado 4 de junio a las 14 horas se presenta el concierto acústico de Juan Merino. Y el viernes 10 de junio a las 15 horas, el concierto cuarteto de cuerdas por parte del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca. Ambas funciones serán en el complejo museístico de la Constancia Mexicana. Y por último se tiene el taller Trazos en el Patio, impartido por Manuel Catelán. El equipo centra este 4 de junio de 13 a 17 horas en el Patio de los Azulejos, ubicado en la calle 11 Poniente, número 110, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tristemente llegamos al final del programa de hoy, pero recuerden que nos vemos la próxima semana con más de Bitácora 32. Y si ustedes se quedaron con ganas de visitar este bello lugar, de verdad vengan porque a nosotros nos gustó demasiado. ¿O no, Fati? La verdad es que sí, Diego, a mí también me encantó. Nos vemos el próximo jueves a las 18:30 horas y en su repetición los viernes a las 10:30 horas. Yo soy Fátima Rivera. Yo Diego Cruz. Hasta la próxima. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.